L'exili comença quan has d'abandonar la casa. El exilio comienza cuando tienes que abandonar la casa, cuando tienes que dejar atrás todo lo que amas y te marchas sin saber a dónde vas, si volverás o no volverás. Si tornaràs o no tornaràs. Salvar la pell. Salvar el pellejo. Para mí el exilio era eso. Pasar las putas, que decía yo, pero salvar el pellejo. No dejarte la piel en el camino. No deixar la pell pel camí. Perquè tu quan veies allò... Cuando tú veías aquello, cuando veías a toda esa gente tan deshecha, te dabas cuenta de que ibas a pasar calamidades, porque había gente que se moría. Yo he visto a gente muerta que se quedaba en las cunetas, ¿eh? La cuneta, I teníem aquesta esperança de... Y teníamos esa esperanza, la esperanza de acabar de una vez por todas con los padecimientos que habíamos pasado, de les malalties que portàvem a sobre. de quitarnos las enfermedades que traíamos. Només passar... Y en cuanto cruzamos los Pirineos nos dimos cuenta de que estábamos Ens vam equivocados. donar compte que estàvem equivocats. Vaig fer un pensament. Y yo tuve este pensamiento. Tu estàs sola. Tú estás sola. No saps on tens la família. No sabes dónde está la familia, no tienes a nadie en quien apoyarte. Reclinarte, en qui apoyarte. I d'ara en endavant, Y què de ahora en passarà? adelante, ¿qué pasará? Continuaràs estant sola? ¿Seguirás estando sola? Esto es Nacional 2, la ruta del exilio. Capítulo 1. Tienes que irte. Es la mayor avalancha humana de nuestros días. Cerca de 500.000 de refugiados españoles han huido a Francia en estas 2 semanas de enero y febrero de 1939. Se calcula que entre 40 y 60 millones son los desplazados por esta Segunda Guerra Mundial, el mayor éxodo registrado en la historia. De 14 a 18 millones han dejado sus hogares por la división de India y Pakistán en este 1947, una cifra nunca alcanzada dentro de un país. El número de refugiados en el mundo ha alcanzado los 51,2 millones en este 2013, la mayor cifra desde la última contienda global. Casi 14,5 millones de sirios se han exiliado desde el estallido de la revolución en el 2011 hasta la caída del régimen en el 2024. 11 millones de ucranianos se han visto obligados a salir de sus casas desde el inicio de la invasión rusa en 2022 hasta este 2025. Hay casi 13 millones de refugiados por el conflicto y el genocidio en Sudán que empezó en 2003 y aún hoy continúa. En este primer cuarto del siglo XXI son ya 123 millones de personas refugiadas en el mundo, un número que no ha dejado de crecer debido al genocidio de Israel en Palestina. Recuerdo el día en que se decidió que tenía que irme porque la guerra estaba terminando. Recuerdo el día en que al llegar a casa me dijeron, nos vamos. Esa mañana había ido a la Universidad de Barcelona, donde siguieron dando clases los 3 años de la contienda a pesar de las bombas. Fue un día como otro cualquiera, porque para nosotros era muy normal que nos bombardearan en cualquier sitio, a cualquier hora. Éramos muy pocos en clase, cada vez menos hombres porque los mandaban al frente, y yo una de las escasísimas mujeres. Mis padres siempre quisieron que estudiase y mi abuela se preocupó de que cumpliera su deseo aunque ellos ya no estuvieran. Para mi familia, estudiar siempre ha sido importante. En casa de mi madre no habían querido que fuese universitaria, pero cuando se casó con mi padre, le dijo, vas a ir a la universidad, y se matriculó con ella. Yo tenía una beca de estudios porque éramos pobres. Soy hija de 2 sindicalistas de la CNT, y como ellos, yo también lo fui. Pero a mí me crió mi abuela. Mi madre murió cuando me tuvo, y mi padre cuando yo tenía 5 años, en 1923, en la represión contra el anarquismo que llevó a la dictadura de Primo de Rivera. Yo estudiaba con mis primas y con amigas. Me recuerdo ahora de los descansos que iba con ellas a la cafetería a comprarme una bolsa de esas patatas picantes que me encantaban. Estaban riquísimas y picaban muchísimo. Me acuerdo de que una compañera al despedirse me dijo que quizá ese era el último día que nos veíamos porque las clases se suspendían. Y que yo le dije, no seas tonta, que seguro que volveré a verte, porque me aferraba a esa sensación de que todo seguía como siempre. Las mujeres tejiendo al sol, los niños en los colegios, las fábricas cerradas y el tranvía averiado, como siempre. Por eso, ese día tuve que volver a casa andando, 5 kilómetros.
A la mitad me quité los zapatos y seguí con los pies descalzos, mis uñas coloreando de rojo el sucio asfalto. Así que yo empecé a caminar antes incluso de haberme ido. Hasta que tuve que salir corriendo porque volvían los aviones. Y mientras la gente era engullida por las bocas negras de los refugios, yo seguía la carrera hasta casa. Ahí sí hubo algo diferente al resto de días. Sonaron las sirenas, pero las baterías antiaéreas se quedaron mudas. Como si ya no tuviéramos respuesta. Volvía corriendo de las clases. Mi padre nos estaba esperando, mi madre preparaba la comida, yo entraba a la cocina para ayudarla. Ella decía, haz esto, haz lo otro, venga rápido. Hacía makhluba, mlojeya, msajan. Aquí también hace estos platos, pero no saben igual que ahí. No sé, no es lo mismo, es otra cosa. Aquel día mi abuela había preparado lentejas. Era invierno. Comimos las dos solas en silencio, con el ánimo sombrío, removiendo la sopa como quien remueve los pensamientos. Creo que ahí empecé a darme cuenta de la situación. Mi yaya era una mujer recia y fuerte, que había soportado mucho, pero nunca la había visto tan para adentro, tan callada. Me parecía escuchar cómo se quebraba allí mismo el espejismo en el que yo vivía. Y entonces mi padre dijo, nos vamos. Él siempre decía que teníamos que irnos, pero ninguno creíamos que fuera en serio. Mi madre se quedó en shock. Se opuso. ¿Cómo iba a dejar ahí a mi familia, a su madre? Y él respondió, no quiero que mis hijos sigan viviendo esto. Ella tampoco podía separarse de nosotros. Así que ese mismo día se lo comunicaron a mis tíos, a todos. Recuerdo que los hermanos de mi padre siempre le decían, nunca sales de tu cueva, porque mi padre siempre se quedaba en casa. Y cuando sales, sales del todo, sales del país. Y entonces, esa misma tarde, mi yaya rompió su silencio y dijo, tienes que irte, Lola. Era el 15 de enero del 39, un invierno en que las noticias te lavan la sangre tanto como el frío. Ya viendo el glorioso Ejército Nacional recuperado en el día de hoy, la ciudad de Tarragona, las tropas valeros... Había caído Tarragona y nosotros éramos los siguientes. ...rebeldes de Cataluña, en su heroico... Lo escuchamos en la radio. Teníamos una en casa, la única del edificio, y venían todas las tardes los vecinos a escucharla con nosotros. ¿Podéis callaros de una vez, que así no se escucha nada? ¿Qué carácter, Lola? ¿Qué carácter ni qué carácter? También estaba Manel, mi mejor amigo. Anarquista y cenetista como yo, con quien me integré en las milicias de defensa de Barcelona. Por fortuna, el triunfo del bando nacional está poniendo fin a la tragedia de este país, que hoy se dedica a vitorear incansablemente al ejército salvador y a su caudillo. ¡Viva España! ¡Viva! Hay que huir. Hay que no cagarse en los pantalones, Manel. Hay que no dejarse matar sin razón. Es la sin razón a la que hay que hacerle frente, yaya. Lola, aquí ya no hi podem fer res. Siempre se puede hacer algo. No si te matan. Tienes que irte, Lola. Cuando te vas, no piensas que es para siempre. No piensas que no vas a volver. Que hay gente a la que quieres, a la que no vas a ver más. Que hay calles que amas que no vas a volver a pisar. Mi calle era estrecha, aunque ahora ha sido destruida por las bombas. Era una calle pequeña que daba a una plaza mayor, una plaza así grande, que ahí jugaba siempre al hajla, la raivela.
y que también jugaba al fútbol, aunque los chicos pues protestaban, como en todos lados. Pero a mí me daba igual. Era un barrio lleno de vida, a pesar del terror, como mi casa, donde siempre había gente. Venían los vecinos, venía mi familia. En nuestro salón se juntaba hasta 50 personas. En mi barrio, la vida se hacía en la calle. Las mujeres a la fresca, los corrillos de hombres, el correteo de los niños, el trasiego de los obreros, el trajín de las tiendas. Pero ese último día, el bullicio era otro. Los llantos de despedida, las carreras ansiosas, los motores en marcha. Y no solo el ruido, sino el olor. El olor de las hogueras en las que quemaban los recibos, pasquines, cartas y libros comprometedores que se arrojaban al fuego como restos de una ruina. Las mismas piras que los fascistas encendían en cada ciudad que tomaban, ahora las prendíamos nosotros ante el temor de su llegada. Éramos muchos en ese barrio que teníamos que temer por nuestras vidas. Éramos muchos los que participábamos en sindicatos, en partidos políticos y en las milicias. Camaradas, el gran exilio es ya una realidad. Desde Cataluña han emprendido el camino de la retirada miles de compatriotas, entre catalanes que abandonan su tierra y españoles de otras regiones que huyen de la represión. La carretera general hacia Francia se ha convertido en un embudo por el que también marchan nuestros soldados ante la imposibilidad de defender Barcelona por más tiempo. Hombres y mujeres, niños y ancianos, heridos y enfermos, avanzan cargados y doloridos bajo el frío invernal, la mayoría a pie, dejando a su paso un reguero de vehículos rotos y objetos tirados en las cunetas como muebles viejos. Yo aún no era consciente de lo que pasaba. Creía que nos íbamos de vacaciones. Era muy pequeña, no entendía nada. Sabía que no era como en verano. Sabía que no íbamos a la playa y tampoco a la casa de los abuelos. Así que pensaba que nos íbamos de vacaciones a otro país, como siempre veía en la tele. No me fui inmediatamente. Mi yaya tardó en convencerme. Yo era obstinada como ella, y como dicen que eran mis padres. Le fui dando largas hasta que no hubo más remedio que irse, porque tenía una razón poderosa para esperarme. Ramiro, mi novio. El día de antes estuve haciendo fotos con mis amigas, muchísimas fotos, al salir de clase. Y entonces vino una amiga mía, que era una amiga muy cercana, y estaba en otro cole. Vino llorando, no paraba. Y le dije, no seas tonta, que seguro que volveré a verte. Pero creo que ella sabía que no era así. Ramiro estaba en el frente. Yo esperaba que apareciese en cualquier momento, entre ese desfile de soldados barbudos y sucios, de mejillas hundidas y rostro ojeroso que se arrastraban por las aceras camino del norte. Ella sabía que no iba a volver a verme. Yo creía que no iba a volver a verle. Era como si supiese que si me iba, no volvería a verla con vida. Era como si pensase que mientras me quedara, él aún podría seguir con vida. Murió el año pasado. Pero que si me iba, lo matarían. Mejor dicho, la mataron. Las despedidas. He tenido tantas. He tenido que despedirme tantas veces, de tanta gente, de tantos sitios, de tantas cosas, que a veces me parece que mi vida ha sido una despedida. El exilio es un adiós que no se acaba. La última mañana, mi casa se llenó de gente. Vecinos, amigos, familia. Todos lloraban. Hice un hato con una sábana donde metí un poco de ropa, unas mudas y una edición de las poesías completas de Antonio Machado, entre cuyas páginas guardé fotos queridas, mías, de mis padres, de Ramiro y de mi abuela. Ella me dio, ¿cómo lo dijo? Unas tonterías para que te acuerdes de tu yaya. Un collarcito de plata que llevó en su boda y una bufanda larguísima que me había estado haciendo desde primavera. Mi madre me dijo, olvídate de tu ropa, olvídate de tus cosas, solamente lleva lo importante. Era como olvidarte de tu vida.
Yo conseguí convencerla de llevar al menos unos recuerdos, como unos cuadernitos que tenía de notas que me habían dejado mis amigas, y una muñeca, un peluche blanco y morado, con el que duermo todavía. No puedo dormir sin ella. Se llama Palestina. Al final del día, fuimos a la casa de la CNT FAI, que había tomado el edificio de Foment del Treball, la sede de la patronal en Vía Laietana. En la puerta hacían guardia unos milicianos con ametralladoras. Había mucha gente con bultos y maletas, muy ansiosa porque los camiones no llegaban. Salieron unas mujeres cargadas con cajas de cartón y de una de ellas cayó un bote de conservas que rodó hasta mis piernas. Era leche condensada. Me la metí en el atillo. Me haría falta. Entonces llegó la hora. Abracé a mi prima, que era mi mejor amiga, y que no paraba de llorar, y me eché a llorar con ella. Empecé a llorar y ya no paré de hacerlo hasta que llegamos a la frontera, porque ahí es cuando me di cuenta de que nos íbamos y quizá no volvería. Y ahí es cuando yo pensé que ojalá esos camiones no llegaran nunca. Era la noche del 25 de enero, la víspera de que los fascistas entraran en Barcelona. El cielo tenía una enorme luna roja. Los pájaros escapaban en bandadas. Yo no quería seguirlos. Hija, me he jurado que te iba a subir en ese camión. Y bien sabe Dios que lo voy a hacer. Lola, anem. Jo em quedo. No es negociable, Lola. Aquí se queda, no lo voy a repetir más. Vamos, vamos, que se va. No me puedo ir sin Ramiro. El camió se'n va. Va. ¿Y si llega ahora? Niña. Però si marxem, qui lluitarà contra els feixistes? ¿Vais a luchar las viejas? ¡Niña! No lo entiendes. Ramiro y yo queríamos... Nosotros... Lola, si us plau. Si us plau. No nos podemos separar. Lo único que yo entiendo, mi amor, es que si no te vas, lo que os separará será la muerte. ¡Última oportunidad! ¡Nos vamos! Venga, sube ya. Dona'm la mà. Arriba. Dile a Ramiro que... Yo se lo digo. Cuídate mucho, niña. Espero volver a verte. Y así es como marché. Así abandoné mi país. Nunca volví a ver a mi yaya. Yo no he vuelto a Gaza. Por eso estoy aquí. Por eso quiero contarte mi historia y que tú me cuentes la tuya. Porque yo he pasado por lo que tú estás pasando y quiero acompañarte en el camino que te queda. Porque aún te queda camino. El exilio es un adiós que no se acaba. Yo estuve sola. Aunque me acompañaba un amigo, aunque hice amistades en la carretera, los perdí y me quedé sola. Había dejado a mi familia, pero tú tienes a la tuya y ahora me tienes a mí. Me llamo Lola. Me llamo Doha. Cuando estalló la guerra en 1936, yo tenía 20 años. Cuando nací en 2002, el genocidio siempre había estado ahí. Cuando salí de España, aún no había cumplido los 23. Cuando salí de Palestina, aún no había cumplido los 14. Los cumplí en Egipto, 2 meses después. Yo cumplí los 23 en Francia. Es la edad que tengo yo hoy. Yo dejé mi país en febrero de 1939. Y yo el mío en diciembre del 2015. Era invierno. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro.
¿Qué decían las notas de los cuadernos que te escribieron tus amigas? No lo sé. 10 años después, aún no he sido capaz de leerlas. Nacional 2, La Ruta del Exilio, es un podcast de la República Independiente de la Radio, creado y dirigido por Javier Gallego, con las voces protagonistas de Victoria Luengo y Duha Alsaiti y la música y diseño sonoro de Pablo de Diego.